Bueno, vamos a hablar del capítulo 2 del diseño del anteproyecto de investigación. En este capítulo 2 se refiere al marco de referencia, que prácticamente está vinculado al marco teórico. Como ya lo dijimos anteriormente, que cuando hicimos el marco histórico, paralelamente fuimos identificando teorías que trataban de explicar un fenómeno en un momento determinado de la historia hasta llegar a la actualidad. Y paralelamente también se iba construyendo el marco conceptual, marco jurídico conceptual. No es lo mismo marco jurídico conceptual con el marco histórico doctrinario. El marco jurídico conceptual pues nos da definiciones de conceptos, instituciones que tienen que ver con el tema que estamos investigando. Y cuando hablamos del marco de referencia, el marco histórico doctrinario está vinculado con ver quiénes a través de la historia han venido escribiendo sobre el tema que nos ocupa, pero también nos permite visualizar teorías vinculadas con el tema. Entonces, en ese sentido, pues el capítulo 2 tiene un apartado del marco de referencia, específicamente sobre el marco histórico doctrinario para procesos en el área de derecho, y también pues tiene que ver como un segundo punto el marco jurídico legal. El marco jurídico legal pues está expresado en este apartado. Se recopila mediante resúmenes extractados los fundamentos estructurales que sustentan el conjunto de disposiciones constitucionales, tratados internacionales, leyes secundarias, reglamentos y acuerdos que tengan aplicación y vinculación directa con la investigación planteada. En pocas palabras, el marco jurídico legal es tener todos los cuerpos legales que tienen relación con el tema que estamos investigando. También en este apartado pues tenemos el tema del marco teórico conceptual. De manera sintética se hace referencia a bases teóricas, conceptos, argumentos y estudios que son relevantes para la temática investigada. Se analizan y se exponen consideraciones críticas sobre la representación general de toda la información, constituyendo el sustento científico que sirve de base a la investigación planteada. El marco teórico, pues, algunos vulgarmente dicen es una especie de glosario de conceptos, y realmente el marco teórico conceptual nos permite no apartarnos de la investigación, no apartarnos de la intención que tenemos de la investigación. Por eso cuando hablamos de ese capítulo, pues tenemos que sintetizarlo en tres aspectos. Marco referencial, que es el marco histórico doctrinario, tiene que ver con el marco jurídico legal y el marco teórico conceptual. Así pues terminamos el capítulo 2. Bueno, también es importante hablar del capítulo 3, que lleva como tema el marco metodológico. El marco metodológico. Prácticamente aquí son los métodos y técnicas de investigación que se utilizan en esta área jurídica. Y los componentes de este capítulo, en primer orden, están las hipótesis. Cuando nosotros hablamos de hipótesis, es una forma de predicción, si se puede decir, técnico-científico. Una hipótesis, estoy planteando una posible solución a un problema que venimos enunciando. Las hipótesis pueden ser generales y específicas. Es importante diseñar, al igual que los objetivos,
una sola hipótesis general, y de la hipótesis general extraer las hipótesis específicas. Es recomendable hacer 2 o 3 hipótesis, no tener muchas hipótesis, sino que reducirla a la máxima expresión, que sean puntuales. Hay hipótesis positivas y unas que son negativas. Las hipótesis positivas son las que al final se corrobora la predicción que uno está diciendo, que se plantea. Y las hipótesis en sentido negativo es que la investigación nos lleva a una conclusión distinta a la hipótesis que se ha planteado. Obviamente que cuando hablamos de las hipótesis, estas tienen íntima relación con el marco histórico, con el planteamiento del problema, tiene que ver con los objetivos generales y específicos, tiene que ver con toda la estructura que hemos venido planteando en los capítulos anteriores. Entonces, una hipótesis general es importante que al momento de redactarla tengamos claro que es una especie de predicción hacia futuro. Puedo estar planteando de que podría ser inconstitucional que las audiencias que se realicen, cuando se aporta la prueba en el propio audiencia, no le da espacio a las partes de defenderse, ¿verdad?, al momento de que se oferta una prueba. Pero podría decirse, bueno, en la investigación se llega a concluir que la forma más adecuada para respetar el derecho de defensa y contradicción es que se haga una audiencia previa antes de entrar a la audiencia principal, dándole espacio a las partes que se puedan defender y que puedan aportar pruebas. Pero eso solo lo vamos a poder tener claro en la forma que hagamos la investigación y nos permita corroborar, ya sea a través de los expositores del derecho, a través de la jurisprudencia y lo que es la práctica forense de nuestros tribunales. Entonces, hay hipótesis generales y hay hipótesis específicas. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una posible solución a un problema. Ya hemos visto que cuando hablábamos del planteamiento del problema, se va desarrollando situaciones problemáticas y eso van delimitando la situación problemática. Eso nos permite a nosotros a saber que si hemos hecho una correcta historia, un correcto marco jurídico referencial, un correcto marco conceptual, nosotros podríamos estar prediciendo posibles circunstancias que pueden darse, ¿verdad?, al final de la investigación. Entonces, este tema de las hipótesis es bien importante manejarlo y que ustedes tienen que redactarlo. No lleva más de una cuartilla, una página entera para detener las hipótesis generales y específicas. No es necesario expandirse demasiado, no puede ser demasiado desarrollado ese tema, porque ya para eso hemos tenido los momentos de hacer el planteamiento histórico en nuestra investigación. Como siguiente punto es importante la operacionalización de la hipótesis. La operacionalización de la hipótesis tiene que ver con el principio de congruencia. ¿Qué tiene que ver con el principio de congruencia? O sea, el planteamiento del problema tiene que tener congruencia con la situación problemática, la delimitación problemática, lo que son los objetivos generales y específicos, lo que son las hipótesis generales y específicas. Y cuando hacemos un cuadro y decimos en un campo, decimos, este es el planteamiento del problema, son los diferentes planteamientos del problema, cuáles son las situaciones críticas del problema, cuáles son las preguntas principales del planteamiento del problema. Luego podríamos hacer un campo donde están los objetivos generales y específicos que tengan vinculancia con el planteamiento del problema. Luego podríamos realizar otro apartado donde estén las hipótesis generales y específicas, y luego la parte de las observaciones donde podemos ver las variables
dependientes y las variables independientes que nos permitan visualizar que todo lo que se está desarrollando lleve una completa congruencia. Cuando hablamos de la operacionalización de la hipótesis, esto nos permitirá ver la congruencia que lleva nuestra investigación en nuestro diseño que hagamos y que al momento de finalizar tenga completa congruencia a lo que se habla. De ahí pues tenemos otro tema bien importante, como son los tipos de investigación. Hay diferentes tipos de investigaciones. Hay investigaciones documentales, ¿verdad? Hay investigaciones bibliográficas, hay investigaciones históricas. O sea, dependiendo del tipo de investigación que estemos realizando, así podría ser que nosotros estamos haciendo una tesis, una tesina, una tesis doctoral. De eso pues va a determinarse el tipo de investigación que nosotros estamos realizando. Casi siempre en las investigaciones de derecho, las investigaciones son documentales, puesto que revisamos tratadistas, expositores del derecho, revisamos jurisprudencia, revisamos datos estadísticos, documentos que nos reflejan cuál es la práctica forense que se da sobre esos temas. De ahí pues tenemos otro tema bien importante, que es la población y muestra. Es importante hacer una aclaración. En las investigaciones europeas, casi siempre las investigaciones jurídicas no tienen una investigación de campo en cuanto que se haga levantamientos, si se puede decir, estadísticos. Pero en América Latina y específicamente en nuestro país, cuando hablamos de la educación superior universitaria en sus leyes, nos plantea de que debe de haber una investigación de campo. Y entonces es importante en este punto ubicar la población y las muestras de donde se extraerán esos indicadores. Hay que ver el tipo de población a la que va dirigida la investigación. Hay que identificar la muestra, de dónde se está sacando esa muestra de la investigación y qué tipo de muestras se está extrayendo. Por eso pues es bien importante que este apartado de población y muestra tiene que ver con un trabajo de campo, ¿verdad? Eso pues obviamente se tendrán que ustedes ponerse de acuerdo con su asesor de la materia, de la parte sustantiva, si él considera pertinente que se haga una investigación de campo. Pero por cuestiones de la Ley General de Educación, pues siempre hay un apartado en estos diseños de investigación de una parte de investigación de campo, donde identifiquemos a qué población va dirigida, qué tipo de muestra se va a extraer, qué tipo de muestreo. También tenemos otro ítem que tiene que ver con las técnicas e instrumentos de investigación. Las técnicas, obviamente, hay que ver qué métodos y técnicas vamos a usar de investigación. Las técnicas, bueno, hay técnicas que pueden llevarnos a usar, por ejemplo, ¿verdad? Un método inductivo, deductivo. Puede ser que nosotros tengamos que utilizar en este tema, usar una encuesta, sacar datos estadísticos que nos permitan extraer información, entrevistas con personajes especialistas en el campo que estamos investigando. Los instrumentos obviamente que tenemos podrían ser encuestas, entrevistas que se utilicen. Entonces también hay un punto que hay que ver la validación de los instrumentos que se están utilizando, porque vaya, a veces estamos investigando una institución jurídica desde el punto de vista doctrinario. Habrá que ver a qué personajes yo puedo ir a entrevistar y que realmente se ven afectados con la aplicación de esa institución determinada. Y luego podemos haber una captura de datos. La captura de datos puede ser por medio de la encuesta o datos estadísticos que nos permita sacar
un porcentaje de aspectos que nos puedan dar indicadores qué sucede en la práctica forense de esa temática. Y luego pues hay que ver el modelo estadístico para comprobación de hipótesis. Los modelos estadísticos obviamente hay que ir de lo cualitativo a lo cuantitativo, o viceversa, de lo cuantitativo a lo cualitativo. O sea de que el capítulo 3 tiene que ver con el marco metodológico y va desarrollándose lo que es la hipótesis, generales, específicas, la operacionalización de la hipótesis, que tiene que ver con el principio de congruencia, el tipo de investigación, la población donde va dirigida, las técnicas de los instrumentos de investigación que se utilizan, la validación de esos instrumentos, la captura de datos, el modelo de estadístico para la comprobación de hipótesis. Eso tiene que ver con el capítulo 3. Espero que cuando nos volvamos a encontrar personalmente con ustedes, ya este apartado del capítulo 3, marco metodológico, tiene que estar ya desarrollado en su proyecto de investigación. Debe estar completo. Deben de escribir sobre estos temas en la redacción de su esqueleto de investigación, o lo que se llama proyecto de investigación.